Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Rostros de la Academia en Relaciones Internacionales. Este espacio busca acercarnos a las experiencias, conocimientos y perspectivas de destacadas académicas y académicos que contribuyen al estudio y análisis de la disciplina de Relaciones Internacionales. Hoy, junto con mi compañera Diven Gibaldovino y su servidora, Abril Ámbar Alavés Lázaro, tendremos el honor de recibir a la doctora Rosa Merlín Rodríguez, una internacionalista con una destacada trayectoria en áreas como el derecho internacional, la gobernanza mundial y el ciberespacio. Antes de comenzar, agradecemos a quienes nos acompañan en la transmisión en vivo, organizada en el marco del Seminario de Relaciones Internacionales de la UNAM y el equipo de videoconferencias de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Para quienes aún no conocen a nuestra invitada, la doctora Rosa Merlín Rodríguez es académica adscrita al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho, licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en Derecho por la Facultad de Derecho, todas por la UNAM. Cuenta con estudios de doctorado en Estado de Derecho y Gobernanza en la Universidad de Salamanca, España, y cursa el doctorado en Ciencias Sociales, Orientación en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Sus líneas de trabajo, como lo he mencionado, son en Derecho Internacional, Gobernanza global, Ciberespacio y Ciberpoder. Ha impartido varias ponencias nacionales e internacionales y ha publicado diversos artículos académicos. Su desempeño como jefa de la División de Estudios Profesionales entre 2019 y 2020, secretaria académica de 2018 a 2019 y técnica de 2016 a 2018 de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la máxima casa de estudios, coordinadora del Seminario Jurídico de Relaciones Internacionales y Seminario Jurídico de Temas Contemporáneos en el marco de la Cátedra Fernando Solano. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por la invitación y pues bueno, para mí de verdad es un gusto poder acompañarles. Muchas gracias, el gusto es nuestro. Bueno, precisamente ubicándonos en el mundo de las relaciones internacionales, hablamos de que ha cambiado mucho en las últimas décadas. Hoy, fenómenos como la globalización y las tecnologías digitales están redefiniendo cómo se toman las decisiones globales y cómo interactúan los actores internacionales. Entonces, me gustaría empezar explorando su perspectiva sobre estos cambios respecto a cómo ha evolucionado la gobernanza global en las últimas 2 décadas y cuáles son los principales desafíos para su efectividad en un futuro cercano. Muy bien, pues es una pregunta muy interesante porque justo frente a estos grandes cambios globales, pues la gobernanza global pues ha evolucionado en las últimas décadas hacia un modelo que se caracteriza por una creciente pluralidad de actores y además dentro de un sistema internacional más interdependiente. Sin embargo, pues este desarrollo ha sido desigual y me parece que en muchos casos insuficiente para responder los grandes problemas derivados de la globalización. Hay autores como Gu Oyud de 2013 que señalan sobre esta cuestión de desterritorialización como pues una característica central de este fenómeno y el modelo de gobernanza global pues no ha logrado articular adecuadamente estas tensiones entre lo local y lo global, que lo veremos más adelante con el tema del ciberespacio, pero también hay una falta de mecanismos efectivos para abordar problemas transnacionales como la ciberseguridad, el cambio climático, las crisis migratorias. Vamos viendo cómo hay una limitación pues en un sistema fragmentado donde las instituciones internacionales son rebasadas por intereses nacionales, las dinámicas de poder asimétricas entre actores estatales y no estatales, y de repente pensamos que la gobernanza global es la panacea y va a solucionar
como una fórmula mágica estos grandes problemas, lo cual pues no es así. Un ejemplo claro de ello es la gobernanza en el ciberespacio, que justo ilustra estas paradojas de la globalización. Es decir, mientras que la tecnología conecta mercados, sociedades, pues también vemos cómo va a intensificar estas desigualdades y estas tensiones entre soberanía estatal y cooperación multilateral, como enfatizan Johan y Nye en su teoría de la interdependencia compleja, pues esta multiplicidad de actores en escenarios como el ciberespacio, pues sí, requiere respuestas colectivas para poder comprender y tener una regulación eh, efectiva. Entonces, me parece que frente a este contexto globalizador, pues la gobernanza global juega un papel relevante, pero hay múltiples modelos de gobernanza. Tenemos modelos de gobernanza que establece cada país, también regionales, y se apuesta por un modelo de gobernanza global, lo cual es sumamente complejo, pero que tiene pues sus características particulares. Sí, bueno, justamente la irrupción tecnológica, como nos menciona, ha transformado las relaciones internacionales y hoy vemos como temas como el ciberespacio, la inteligencia artificial, pues no solo afectan a la economía, ¿no? Sino también a la seguridad, la privacidad y la gobernanza. Pensando precisamente en estos desafíos, pues, ¿cuál sería su opinión sobre los alcances de la gobernanza global con el desarrollo de tecnologías digitales, ¿no? O sea, el ciberespacio y la inteligencia artificial. Sí, me parece que la gobernanza global enfrenta estos desafíos profundos ante pues, un desarrollo acelerado de las tecnologías digitales, la complejidad del ciberespacio y, por supuesto, los retos que implica la inteligencia artificial, ya que pues, estas transformaciones me parece que van a ir reconfigurando y lo están haciendo estas dinámicas de poder, de soberanía, de cooperación internacional. Por un lado, estas tecnologías amplían estas posibilidades de conexión, de colaboración transnacional y permiten enfrentar pues, una serie de problemas globales de forma más coordinada. Lo vimos ahora con la pandemia, cómo pues, Internet permitió conectar a las sociedades, llevar el trabajo en casa, etcétera, apoyar a las escuelas y educación a distancia. Pero por otra parte, me parece que también expone una incapacidad de marcos regulatorios para gestionar las amenazas emergentes como los ciberataques, la manipulación de la información, las desigualdades derivadas de la automatización, el uso de la inteligencia artificial y lo que representa para temas de ética respecto a esta. Y pues me parece que en este contexto la gobernanza global pues enfrenta la paradoja de intentar regular un entorno que está profundamente descentralizado y que es transfronterizo, mientras que los intereses estatales, pero también de las grandes corporaciones tecnológicas, pues obstaculizan algunos acuerdos multilaterales efectivos o impiden que puedan tener, por supuesto, una adecuada resolución. También, en este sentido, el ciberespacio y la inteligencia artificial representan una disrupción en las nociones tradicionales de soberanía, del control estatal, desafían conceptos como el de jurisdicción, responsabilidad internacional, es decir, la naturaleza transnacional del ciberespacio va diluyendo estas fronteras físicas y esto complica la atribución de los ciberataques, la aplicación de normas internacionales y en el caso de la inteligencia artificial, pues me parece que también los desafíos pues son igual de complejos, desde la posibilidad de discriminación algorítmica, ¿no? Hasta riesgos del monopolio tecnológico que se concentra en el poder en pocas manos y definitivamente estos desarrollos tecnológicos pues exigen una gobernanza global que se construye y que promueva estándares normativos, éticos, de transparencia, pero también que priorice los derechos humanos, que reduzca las desigualdades y sin este esfuerzo coordinado y con
de verdad mecanismos legítimos de gobernanza digital, pues el proceso de este desarrollo tecnológico va a seguir generando más brechas digitales en lugar de pues promover un futuro más sostenible y más equitativo. De acuerdo, doctora. Sobre todo inmiscuyéndonos un poco más en este terreno de las teorías de RI, vemos que el realismo y el liberalismo han sido pilares en el análisis de las relaciones internacionales. Sin embargo, pareciera que la realidad digital actual plantea escenarios que precisamente parecen ir más allá de los marcos tradicionales, ¿no? Esto pues me lleva a preguntarle de qué manera las teorías tradicionales de relaciones internacionales, como mencioné, pueden ajustarse a los retos que plantea pues la influencia del ciberespacio y las ciberamenazas. Muy bien, es una pregunta muy importante para los internacionalistas porque hay que recordar que todas estas corrientes teóricas son como esos grandes lentes que a través de postulados y autores nos van a permitir comprender la realidad internacional. Y en este sentido, si bien estos temas son novedosos, todas estas corrientes o enfoques teóricos, en efecto, nos van a poder brindar una serie de herramientas para comprender, por ejemplo, en este caso, el ciberespacio, las ciberamenazas, la inteligencia artificial. Desde estas teorías clásicas como el realismo y el liberalismo, me parece que enfrentan, por supuesto, grandes desafíos al intentar ajustar estas cuestiones al ciberespacio, a las ciberamenazas, ya que trascienden pues muchas de las premisas fundamentales de dichas corrientes, pero sí nos permite comprender, por ejemplo, el realismo en este énfasis de la soberanía estatal, esta competencia entre estados, este poder material, donde el Estado sigue siendo un actor fundamental irrelevante. En efecto, vemos que en la realidad pues encontramos otro tipo de actores, ¿no? Descentralizados, donde no son los estados, sino son actores no clásicos como los hackers, las corporaciones tecnológicas, las organizaciones transnacionales. Pese a que tenemos un Estado, también están jugando un papel importante, pero el Estado, visto desde el realismo, sigue siendo el manda más y pese a todo ello, sigue protegiendo su soberanía nacional y su seguridad nacional por estos ataques que pueden generar alguna situación dentro de los límites estatales. De tal manera que el realismo puede reinterpretarse para considerar el ciberespacio pues, como un nuevo dominio estratégico en el que los estados pues deben controlar para proteger su seguridad, para mantener su influencia en el sistema internacional. Por ejemplo, el uso de los ciberataques como herramientas de poder coercitivo o como parte de conflictos híbridos encaja dentro de su visión del mundo anárquico, donde la seguridad nacional, por ejemplo, es prioritaria. Por otro lado, respecto al liberalismo, pues pone énfasis en la cooperación, en las instituciones internacionales, en la interdependencia y que por supuesto esto nos proporciona un mayor reto para abordar todas estas cuestiones del ciberespacio y de las ciberamenazas. Esta teoría me parece que nos ofrece una base para promover marcos normativos internacionales como tratados sobre ciberseguridad, gobernanza de la inteligencia artificial, reconocer que para enfrentar estas ciberamenazas pues se requiere la cooperación estatal, es decir, son problemas transnacionales que requieren soluciones colectivas. Sin embargo, pues el liberalismo también enfrenta el reto, ¿no? De adaptarse a un entorno donde los incentivos para la cooperación pueden verse debilitados por la asimetría de capacidades tecnológicas entre estados, la resistencia de actores dominantes para limitar su influencia, de tal forma que me parece que ambas corrientes teóricas pues sirven para comprender el dinamismo del poder en el ciberespacio, los diversos actores, comprender esta intersección entre lo físico y lo digital. E insisto,
creo que los desafíos del ciberespacio y de las ciberamenazas se pueden estudiar desde diversas perspectivas teóricas y estas dos, aunque tienen sus limitaciones, sí nos dan una comprensión para poder entender estas cuestiones de los postulados del realismo y el liberalismo. Muchas gracias por la explicación, doctora. Justamente creo que aunque hoy en día podemos decir que estamos en un mundo que está cada vez más interconectado y comunicado, eso no inhibe el hecho de que está también inmerso en una profunda desigualdad, ¿no? Que sí se puede interpretar desde las distintas teorías, desde la mirada en la que se quiera ver, pero eso también quizás nos llevaría a pensar en una cuestión no solamente de análisis, de diagnóstico, sino empezar también a verlo desde un análisis más prospectivo, encaminado a buscar a buscar soluciones, ¿no? Igual, siguiendo como que esta línea de lo que hemos venido hablando sobre ciberpoder, ciberespacio, me llama mucho la atención precisamente el término de ciberpoder, porque se escucha cada vez más, ¿no? En debates académicos y políticos. Sin embargo, creo que aún hay mucha discusión sobre cómo conceptualizarlo y sobre todo cómo se manifiesta en el ámbito internacional. Por eso, aprovecho para preguntarle cómo define el concepto de ciberpoder y qué impacto tiene este fenómeno en la política global, especialmente pues, en los marcos jurídicos internacionales. También es una pregunta que es fundamental y relevante y que ya hay literatura, hay muchos estudios desde las relaciones internacionales, la ciencia política, entre otras ciencias o disciplinas, que en efecto ya van sistematizando cómo se comprende este concepto de ciberpoder. Yo voy a recuperar el que nos da NAI porque combina elementos del poder duro, del poder suave, del poder inteligente, pero este concepto de ciberpoder lo podemos definir como pues esta capacidad que tiene un actor, y aquí puede ser estatal o no estatal, para ejercer influencia, control o coerción en el ciberespacio. A través de él en diferentes ámbitos, ya sea el político, económico, militar y social. Este poder, por supuesto, no se limita a los recursos físicos o materiales, sino que incluye el dominio de herramientas tecnológicas, de infraestructura digital, pero también de habilidades técnicas y esta capacidad de modelar el comportamiento narrativas a través del poder de la información. Y por eso me parece que es muy interesante cómo este ciberpoder va a redefinir estas dinámicas tradicionales del poder al descentralizarlo y al permitir que incluso actores no estatales compitan con los estados en la esfera global. Me parece también importante rescatar que el impacto del ciberpoder en la política internacional es relevante porque está transformando la manera en que se ejerce la influencia y cómo se enfrentan los desafíos internacionales. En el ámbito jurídico, me parece que plantea problemas significativos para los marcos normativos internacionales. ¿En qué casos? Como las ciberoperaciones, como los ciberataques a infraestructuras críticas, la interferencia electoral, y esto pues permite cuestionar algunos principios fundamentales del derecho internacional, como la soberanía estatal, la no intervención, el uso legítimo de la fuerza. Y en este sentido creo que el derecho internacional, si bien tiene toda esta serie de principios que está en la Carta de Naciones Unidas, pues sí requerimos normas más específicas sobre esto. Es decir, creo que aún el derecho internacional carece de un consenso de pues, cómo aplicar estas normas tradicionales contenidas en la Carta de Naciones Unidas en el ciberespacio, pero no por esto queremos decir también que es totalmente anárquico, ¿no? Desde una visión realista, porque para eso el derecho internacional sirve para brindarnos estos pilares y estos principios normativos son los que pueden operar, pero sí me parece que la atribución de la responsabilidad en el ciberespacio sigue siendo un desafío técnico, político,
y jurídico, ¿no? Que complica la imposición de sanciones o contramedidas legales. En este contexto, pues el ciberpoder no solo va a reconfigurar el poder global, sino también va a exponer esta necesidad urgente de desarrollar pues este marco jurídico internacional, pero adaptado a la era digital y que equilibre los derechos humanos, la soberanía, la seguridad global. Este tema es sumamente amplio, sumamente profundo y complejo, pero que en otra ocasión ya se puede profundizar respecto a esto. Quisiera precisamente agarrarme de esto que menciona sobre el poder de la información, porque pareciera que el ciberespacio presenta un desafío como único en términos de regulación. Entonces, a diferencia de otros ámbitos, pues las normas internacionales en este terreno pues parecen rezagadas, ¿no? Frente a la velocidad de los avances tecnológicos. Entonces, ¿considera que los actuales tratados y normativas internacionales son suficientes para regular adecuadamente los conflictos y las disputas en este ciberespacio? Pues sin duda la respuesta es no. Es decir, los tratados, la normatividad internacional no es suficiente para regular de manera adecuada los conflictos o las disputas que puedan darse en el ciberespacio. Por un lado, pues sí, vamos a encontrar que tenemos a la Carta de Naciones Unidas, convenios de Ginebra, el propio derecho consuetudinario, que se basan en estos principios concebidos para conflictos tradicionales en dominios físicos como tierra, mar y aire. Pero estos marcos me parece que sí carecen de claridad, de consenso, cómo aplicarse en el ciberespacio, aunque sí se aplican, pero es un entorno caracterizado por una naturaleza distinta, transnacional, que dificulta cómo atribuir responsabilidades, la participación de actores no estatales, como grupos activistas, corporaciones tecnológicas. Por ejemplo, no hay un acuerdo claro sobre si un ciberataque puede considerarse en un uso de la fuerza, de acuerdo al artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas, ni sobre los umbrales que justifican una respuesta legítima de defensa, aunque ya empieza a haber una serie de estudios de derecho internacional sobre el ciberespacio y que son muy interesantes. Pero aunque ya hay iniciativas como el convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia, y vamos a encontrar que hay una serie de esfuerzos por el grupo de expertos gubernamentales de la ONU que han sentado presentes importantes, me parece que sigue siendo un alcance limitado. También la Secretaría General de la ONU y otras comisiones han generado una serie de informes, pero finalmente no son vinculantes y pues esto genera grandes limitaciones. Este convenio de Budapest, por ejemplo, carece una participación universal, ya que potencias como Rusia, como China, no son signatarias, ¿no? Lo cual pues dificulta la cooperación global en la lucha contra la ciberdelincuencia. Además, estas normativas pues se enfocan, o como su nombre lo dice, pues en cuestiones muy específicas, ¿no? Como el cibercrimen o como la protección de datos, pero deja de atender otras áreas críticas como el espionaje cibernético, como las operaciones de desinformación y las amenazas a infraestructuras críticas. De tal forma que para enfrentar pues estos desafíos yo sí considero que requerimos un marco jurídico más integral, más dinámico, que no solo actualice estos principios tradicionales del derecho internacional, sino que también puede incorporar mecanismos de cooperación efectiva, como normas de atribución y enfoques inclusivos que puedan equilibrar la seguridad con la protección de los derechos humanos en el ciberespacio. Hablar o empezar a entrar a este terreno de los tratados sin duda nos lleva a hablar de diplomacia y en este contexto también una diplomacia digital, ¿no? Que nuevamente considero que es un concepto relativamente reciente, pero con un potencial enorme para facilitar el diálogo y la resolución de conflictos. Por ello, me, me, me cuestiono esta cuestión de que, qué papel juega esta diplomacia digital en la resolución de conflictos internacionales y cómo esta puede ser como un área de mejora para la cooperación.
Sí, a mí me parece que también aquí hay muchos debates respecto a qué es la diplomacia digital. Sin embargo, podemos abordarla como el hecho de que cada vez juega un papel más relevante en la resolución de conflictos internacionales. ¿Por qué? Pues porque ayuda a facilitar esta comunicación, la negociación, la cooperación en el ciberespacio, donde pueden interactuar actores estatales y no estatales de tal forma que la diplomacia, lo que va a hacer, la diplomacia digital va a utilizar estas herramientas tecnológicas, estas plataformas digitales para abordar problemas como los ciberataques, la desinformación, la regulación de la inteligencia artificial, la protección de datos y fomenta este diálogo multilateral permitiendo que los estados colaboren con organizaciones internacionales, empresas tecnológicas, sociedad civil, facilitando, ¿no? Pues prácticamente estos modelos comunicativos para que se puedan promover compromisos globales, como por ejemplo en la protección de infraestructuras críticas, la lucha contra la ciberdelincuencia. Sin embargo, me parece que la cooperación internacional en la diplomacia digital pues también enfrenta grandes desafíos, sobre todo por estas tensiones geopolíticas, la falta de confianza entre estados, las diferencias de valores y prioridades, pues dificultan la creación de marcos universales para el ciberespacio. Y me parece que justo para mejorar esta cooperación es necesario fortalecer el multilateralismo, fomentar espacios inclusivos donde participen los actores relevantes y no tan relevantes, las empresas tecnológicas, las comunidades académicas. Creo que tenemos mucho que decir y mucho que incidir. Y también es importante que se establezcan pues estos mecanismos de transparencia, de confianza mutua, como acuerdos sobre intercambio de información, reglas de conducta en el ciberespacio. Y esto puede permitir reducir la incertidumbre y también los riesgos de escalada de conflictos digitales. Creo que la diplomacia digital pues debe promover una mayor equidad en la gobernanza del ciberespacio. Vemos viendo cómo se van ligando. ¿Para qué? Pues para que se garanticen que los intereses, las capacidades de los países puedan ser representados, fortalecidos y pues evitemos estas brechas tecnológicas que sigan perpetuando las desigualdades en las relaciones internacionales. Muchas gracias, doctora, por compartir con nosotras pues sus reflexiones y conocimientos. Pero ya precisamente como empezando a centrarnos a su experiencia como académica, pues la formación de futuros internacionalistas, pues siempre implica, ¿no? Un equilibrio entre la teoría y la práctica, ¿no? Y considero que la prioridad puede variar según el contexto y los objetivos educativos, ¿no? Por ello, ¿qué considera más importante en la formación de estudiantes en RI? ¿La teoría o la práctica? ¿Qué considero más importante? Me parece que es fundamental que puedan incluirse ambas. Yo sé que nuestra carrera se caracteriza por ser más teórica, ¿no? De hecho, llevamos algunas materias, eh, son 2 semestres o 3, ya no recuerdo, de teorías de las relaciones internacionales, por ejemplo, pero sí creo que tenemos que salir, ¿no? Como desde esta perspectiva tan teórica, porque los acontecimientos internacionales cada vez nos rebasan más en ese sentido. Entonces, creo que sí, obviamente no como una licenciatura de antropología o sociología, donde se van a prácticas de campo, pero me parece que sí tenemos que comenzar a mirar la realidad internacional, además de otros enfoques, a tener ciertas prácticas y también utilizar estas herramientas de entrevista como lo hace sociología, como lo hace antropología. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar, por ejemplo, a mirar de forma distinta la complejidad y todos estos temas que abordamos tan teóricamente, pues de repente son rebasados por la teoría. Es decir,
si uno comienza a hacer una investigación de temas frontera, no sé, inteligencia artificial y relaciones internacionales, pues de repente vamos a encontrar ciertas limitaciones y eso nos indica que como internacionalistas tenemos que ir rebasando justamente todos estos enfoques y seguir aportando porque la realidad cada vez es más compleja y además en esta complejidad pues requerimos a internacionalistas que sí puedan utilizar estas herramientas teóricas, conceptuales, metodológicas, pero también proponer, porque creo que lo relevante justo es buscar soluciones a los múltiples problemas que pues vamos enfrentando. Es lo que a mí me parece. De acuerdo, doctora. Pues justamente, pues el aula también tiende pues no a ser solo un espacio de aprendizaje, sino también de construir relaciones en donde crear un ambiente de confianza y respeto se vuelve fundamental, pues para lograr como un proceso educativo efectivo, ¿no? Y esto igual me lleva a preguntarle qué estrategia se utiliza para fomentar una relación de confianza y respeto mutuo con sus estudiantes. ¿Qué estrategias? Híjole, yo creo que la manera pedagógica en que cada uno de los profesores impartimos la materia, pues depende también de su propia formación y yo cursé la maestría en el posgrado de Derecho de la UNAM y tuve la fortuna de llevar materias pedagógicas que justo ayudaban a deconstruir esta enseñanza tradicional, donde de repente como académicos pensamos que lo más importante es el profesor o que se siga construyendo como al profesor esta persona que va o es la que da el conocimiento y me parece que no. Me parece que es necesario fomentar una relación de confianza, de respeto mutuo entre los estudiantes, lo cual es clave para un ambiente educativo positivo. Y alguna de las estrategias creo que es la escucha activa y la empatía, es decir, mostrar este interés genuino por sus inquietudes, opiniones, necesidades. Eso me parece que es fundamental. Hay temas en derecho internacional que pues están justo de boga, hay acontecimientos internacionales que se pueden ir ligando y vinculando al propio programa de estudios y me parece que eso les genera mayor interés, por ejemplo. También creo que establecer las expectativas al inicio de la clase, saber qué esperan, qué les interesa, qué temas relacionados al derecho internacional, por ejemplo, les interesa profundizar, conocer y al final también evaluar si alcanzamos estos objetivos. Otra de las estrategias me parece que es hacer este feedback constructivo y positivo, es decir, brindar la realimentación de manera regular, constructiva. Yo trabajo mucho con casos prácticos, con solución de problemas y esto me parece que le permite a los estudiantes pues que los temas tengan un sentido y además vamos resolviendo estos casos o estas soluciones de manera en plenaria para poder escucharnos y generar, ¿no?, este aprendizaje colectivo. ¿Qué otra me parece importante? Pues yo creo que también el poder implementar justo nuevas tecnologías de la información y comunicación, el que puedan utilizar el chat GPT, pero sabiéndoles orientar hacia cómo utilizarlo, que puedan utilizar su tableta, su computadora dentro de clase, que puedan hacer búsquedas, es decir, de repente como profesores estamos también limitando esa parte o enviarlos a hacer investigación virtual o incluso a las bibliotecas. Es decir, creo que es como fundamental que mostremos esta disposición para que también las y los estudiantes puedan tener una inmersión en las tecnologías
pero de manera adecuada, es decir, no se les prohíbe que utilicen el ChatGPT, pero sí se les enseña a usar de manera adecuada, no copiando todo el ensayo, sino que les sirva para ciertas búsquedas o referencias. Sí, sin duda, indudablemente creo que la docencia pues no solo es un proceso de enseñanza, sino también de aprendizaje, ¿no? Y estoy segura que cada generación de estudiantes aporta algo valioso a su experiencia como docente. Entonces, ¿qué aprendizajes valiosos ha obtenido de sus estudiantes a lo largo de su carrera? Pues yo creo que he tenido de verdad la fortuna de aprender muchísimo de mis estudiantes. Cada clase es una oportunidad para descubrir nuevas perspectivas, sus inquietudes, enriquecer mi comprensión de los temas. Eso me obliga a estar actualizada constantemente y sobre todo crecer junto a ellos. Sus experiencias, de verdad, sus dudas, su entusiasmo a mí me enseñan constantemente a ver más allá de lo teórico y conectar con los conceptos hacia realidades más prácticas, adaptarme a diversas formas de aprendizaje que trae cada uno y a ir cambiando cada semestre las estrategias pedagógicas, didácticas, incluso la forma de evaluación. Es decir, me parece que cada semestre nuestros estudiantes pues vienen con particularidades y contextos distintos. Entonces, a mí me parece que dentro de las lecciones más valiosas que yo me puedo llevar, pues es justo esta importancia de la curiosidad. Es decir, creo que siempre mis estudiantes me recuerdan que el aprendizaje no tiene límites. Esta capacidad de cuestionar, desafiar, de explorar, pues a mí me inspira también a ser curiosa y a no quedarme en lo evidente, a profundizar y que debatan, que cuestionen, pues me parece fundamental. Y además creo que hay una diversidad de perspectivas porque cada estudiante trae consigo un bagaje cultural, social, intelectual único y esta diversidad en la UNAM es increíblemente enriquecedora. Tuve la oportunidad de dar clases en otra universidad pública, pero sin duda, no voy a decir cuál, pero sin duda la verdad es que los estudiantes de la UNAM eh, son muy enriquecedores por todos los enfoques que ofrecen, porque tienen esta oportunidad de replantear, de cuestionar, de criticar, y de verdad yo he aprendido muchísimo de ello, y esta interacción con ellos pues también me ha ayudado a ser más empática, a entender sus preocupaciones y esto me permite ir adaptando mis métodos para apoyarlos de manera efectiva. Muchas gracias, doctora. Entrando en esta cuestión de la diversidad de perspectivas y sobre todo la forma en la que los estudiantes puedan aprender mejor, eh, está la cuestión de los estudios de caso, ¿no? Como una herramienta poderosa para precisamente entender todas estas dinámicas globales que son complejas y que están en constante cambio, ¿no? Por último, para cerrar con esta primera parte de la entrevista, quisiera preguntarle cómo incorpora estudios de caso internacionales en sus clases, precisamente para que las y los estudiantes comprendan mejor las dinámicas globales. Pues lo que yo hago es a través de casos prácticos y de casos que están sucediendo en la realidad internacional y que involucran al derecho internacional, construirles una narrativa para que a través de un método que se llama IRAC, ellos puedan ir incorporando y dar respuesta a una serie de preguntas que que este método IRAC requiere para que puedan enlazar la normativa con los hechos, puedan dar respuesta y puedan analizar y llegar a conclusiones. Eso es por una parte. También aplico la resolución de casos a través de un problema prototípico que también lo elaboro a partir de la realidad internacional o algo que está sucediendo que involucra el derecho internacional y que les planteo una serie
de preguntas para empezar la reflexión, empezar a cuestionar un tema que los pueda contextualizar y posteriormente ellos van a tener que generar un análisis a partir de esas preguntas, resolver el caso y presentarlo en plenaria. Digo, a grandes rasgos es como yo voy planteando esta presentación de casos. Excelente, doctora. Con esto llegamos al final de esta primera parte. Eh, Nuevamente le agradezco profundamente su tiempo y disposición. Le cedo la palabra a mi compañera Vive. Aquí ya vamos a entrar como a una sección un poco más relajada en cuanto a cuestiones más personales. Espero la disfrute y nos vemos ahorita para finalizar la entrevista. Muchas Muchas gracias. gracias. Bueno, buenas tardes, doctora. Espero se encuentre muy bien. Yo soy Beni Baldovino y voy a realizarle la parte de la segunda parte de la entrevista, que es esto de su trayectoria y perspectivas personales. Y bueno, como primera pregunta, ¿cuál considera que son habilidades fundamentales para los estudiantes que buscan especializarse en Derecho Internacional en esta era digital? Muy bien, pues a mí me parece que nuestros estudiantes requieren incorporar también una serie de habilidades blandas, pero deben también conocer el fondo de la política internacional, los principios básicos del derecho internacional, los organismos internacionales, y deben desarrollar una capacidad crítica que les permita pues analizar esta intersección entre normas tradicionales, las nuevas tecnologías, estar al tanto de los acontecimientos globales, leer noticias diario, y no de un solo periódico, sino diarios nacionales e internacionales, escuchar diversas perspectivas de líderes de opinión, leer en inglés, en francés, en italiano, diversas notas. Me parece que eso puede ir acompañando una mejor comprensión para pues entender lo que está pasando en la realidad internacional y sobre todo pues nos vamos a dar cuenta que algunos libros de derecho internacional pues ya están totalmente rebasados por los acontecimientos mundiales, de tal forma que me parece que nuestros estudiantes tendrían que fortalecer estas habilidades o capacidades. Justamente hablando de estos acontecimientos internacionales, en su trayectoria profesional, ¿ha habido algún evento o desarrollo internacional que haya cambiado profundamente su forma de ver la gobernanza global y su rol en la protección del Estado de Derecho? Sí, yo creo que han sido dos cuestiones. Una, yo tuve la oportunidad de participar en la Escuela del Sur de Gobernanza e Internet y eso me permitió tener mayor cercanía y profundidad con los diversos actores que participan en la gobernanza global y creo que es muy importante que destaquemos el papel que tiene la sociedad civil. Tuve la oportunidad de estar conviviendo con varios compañeros que están involucrados en pues, temas muy relevantes como derechos digitales, que buscan romper la brecha digital y por supuesto también a otros actores como representantes de estas grandes empresas tecnológicas, ¿no? Como Microsoft, Google, etcétera, y también representantes estatales. Y en este sentido creo que lo que me permitió el ser becaria de la Escuela del Sur de Gobernanza e Internet, es mirar cómo estos actores interactúan, cómo las decisiones tomadas por las grandes corporaciones tecnológicas pues tienen un impacto directo, ¿no? en la protección del Estado de Derecho, particularmente en temas de privacidad, seguridad cibernética, regulación del ciberespacio, y me permitió ver justo que la gobernanza global, pues no es solo este conjunto de políticas gubernamentales, sino que es un proceso dinámico, plural, donde la sociedad civil y las empresas pues juegan un papel clave.
¿Para qué? Para proteger derechos humanos, para la creación de normas que puedan guiar el comportamiento en el entorno digital. Creo que no es lo mismo estar como del otro lado y solo leer la teoría que ver, ¿no?, a los diversos actores involucrados. Y también mi estancia en la Universidad de Salamanca, España, pues me parece que fue relevante porque me permitió profundizar el derecho internacional con el análisis comparado de diversos sistemas jurídicos. En la Universidad de Salamanca hay una clínica jurídica, ¿no?, que permite pues aplicar estos conocimientos teóricos a situaciones prácticas, lo que enriqueció pues mi comprensión en el impacto de las normas. Además, tuve ahí la oportunidad de tomar un curso con Lucho Pegoraro sobre derecho comparado, que justo me ayudó a entender estas diferencias, estas similitudes entre marcos jurídicos de diferentes países y desarrollar una visión más amplia de la gobernanza global. Y pues esta experiencia me parece que pues es fundamental. Yo os invito a que todas y todos los estudiantes, si tienen oportunidad de irse a movilidad o hacer una estancia de investigación, lo puedan hacer. Muchas gracias. Creo que sí me parece importante lo que acaba de mencionar, porque como habíamos mencionado en la primera parte, esta facultad y la carrera son muy teóricas, entonces de pronto creo que nos hace falta un poco más la práctica, ¿no? Y es justamente como en esta práctica donde se ve cómo es que realmente influye la carrera en los diversos ámbitos del mundo internacional, ¿no? Y bueno, relacionado con lo que acabo de mencionar, ¿cree que la comunidad internacional está bien preparada para enfrentar los desafíos legales y éticos del ciberespacio, como el cibercrimen y la manipulación de información? Híjole, a mí me parece que no. Me parece que el ciberespacio pues es un entorno muy complejo, es dinámico, transnacional, y esto es lo que dificulta la implementación normativa eh, y también la cooperación entre estados, pero es una cuestión más de voluntad, que creo que es una de las grandes falencias de la naturaleza del derecho internacional. Pero además, pues cada vez surgen nuevas tecnologías, tácticas cibernéticas, y entonces van dejando a las leyes obsoletas. Y en cuanto a la manipulación de la información, también esta falta de estándares globales, claros, la disparidad de políticas nacionales, pues van a contribuir a que la respuesta frente a las amenazas sea fragmentada. Entonces, creo yo que para estar mejor preparados, pues es importante que la comunidad internacional no solo avance en la creación de marcos normativos, es decir, tampoco la norma va a solucionar todo. Se tiene que trabajar en reforzar la cooperación multilateral, y también me parece que el buscar soluciones éticas que frente a la inteligencia artificial, al ciberespacio, pues protejan los derechos humanos y los derechos digitales. Y en este sentido, yo sí creo, vinculándolo con las preguntas anteriores, que como internacionalistas de verdad tenemos una gran responsabilidad, porque muchas veces nos toca ser tomadores de decisiones, ¿no? Es decir, cualquier internacionalista puede llegar a ser presidente, ¿no? Puede ser secretario general de la ONU. Es decir, tenemos de verdad grandes incidencias, podemos trabajar en transnacionales, pero por eso sí creo que hay que ir rompiendo estas barreras, porque la realidad nos está rebasando totalmente. Muchas gracias. Y bueno, aquí una pregunta que se liga un poco con lo anterior y que viene del público del en vivo. ¿Considera que lo que se conoce como corridos tumbados y narcocorridos son una forma de ciberataque o es una forma de frenar la influencia externa en el interés nacional de México? ¿Otra vez la podrían repetir, por favor? Sí, claro. ¿Considera que lo que se conoce como corridos tumbados y narcocorridos son una forma de ciberataque o es una forma de frenar la influencia externa en el interés nacional de México? Pues yo no creo que, no lo podemos considerar ciberataques. eh, no entra dentro de esta categoría o las definiciones
que son aceptadas. Me parece más bien que pueden tener, por supuesto, una gran influencia para pues generar ahí ciertas situaciones, ¿no? De grupos que, que tienen un gran impacto en la seguridad del país, pero como tal, a mí me parece que tiene que ver más con este contexto también cultural y de, por ejemplo, esta cuestión de los corridos y cómo pueden impactar, ¿no? Quizá reverenciando a ciertos personajes del narcotráfico, pero que va más allá y que no tiene que ver, vaya, con esta cuestión. Ahí podríamos quizá vincularlo, ¿no? A una situación de cómo regular, por ejemplo, eh, lo que el propio narcocorrido expresa y que también está vinculado a cuestiones de libertad de expresión, pero no tendría que ver con una cuestión de ciberataque, ¿no? O cibercrimen. Muchas gracias por responder. Sí, creo que esto de los narcocorridos es más cultural y sí, obviamente tiene una influencia pues en esta sociedad, pero como ciberataques, pues, pero bueno, continuemos con la siguiente pregunta. A lo largo de su carrera, ¿cuál ha sido el tema más desafiante que ha abordado en sus investigaciones sobre derecho internacional y gobernanza global? Yo creo que eh, me he encontrado, por supuesto, con mucha literatura, pero más en países europeos, también de Latinoamérica, pero más esta literatura en inglés, en francés. Es decir, me parece que México está sumamente rezagado en estos temas de ciberespacio, de gobernanza global. Es decir, creo que también nos están ganando por parte de otros investigadores de países latinoamericanos, no sé, como Chile, como Brasil, como Argentina, que están muy preocupados por este tipo de temas. Yo creo que tiene que ver justo con estas cuestiones del análisis, por ejemplo, de las mediciones de ciberpoder, de las dinámicas hegemónicas en el ciberespacio, y particularmente también creo yo en el poder comprender la gobernanza, pero desde un matiz más realista y no solamente como si fuera la fórmula mágica. Es decir, de repente yo lo que he encontrado es que la gobernanza global pareciera, ¿no? Que es la panacea y que va a resolver los grandes problemas y entonces ya tenemos temas de gobernanza de la migración, gobernanza de Internet, gobernanza del ciberespacio, es decir, como si la cooperación horizontal por sí misma fuera a ser esta solución. Y me parece que tenemos que abrir justo la caja negra y mirar quiénes están participando dentro de la gobernanza, qué actores, porque no todos tienen el mismo peso, no todos manejan las mismas capacidades y creo que esto para mí ha representado pues un gran reto porque además hay poca crítica, ¿no? Respecto a estos enfoques de gobernanza o críticas también a estos enfoques de la medición del ciberpoder y de tal manera que aunque muchos me parece que ven a la gobernanza como una panacea y que va a resolver, ¿no? Estos desafíos del cibercrimen, la manipulación de Internet, la privacidad, pues es que creo que la gobernanza enfrenta pues limitaciones estructurales, ¿no? Políticas que impiden esta efectividad y que pues tenemos que abordar la gobernanza desde una perspectiva pues mucho más crítica. Y, sí, yo considero que esto de la gobernanza y el ciberespacio es un tema demasiado nuevo. Inclusive, bueno, justo, o sea, como que México sí está rezagado en esta información de la inteligencia artificial también, que es una de las cosas más, pues, nuevas en estos temas de internacionalistas. Y creo que sí, qué bueno que como usted y otros autores más ya están contribuyendo a estas investigaciones. Em,
¿Tiene algún mentor o figura académica que haya tenido una influencia significativa en su carrera? ¿Cómo marcó su enfoque hacia la investigación y enseñanza? Pues yo creo que cuando estudié relaciones internacionales, algo que me llevó a ir a estos temas fue justo, fui becaria de investigación en el Instituto de Investigaciones Sociales con la doctora Rebeca de Gortari y María Josefa Santos Corral. Ellas son expertas en innovación, en tecnologías, y participé con ellas en un proyecto PAPI. Tuve la oportunidad de poder ir a Chiapas a hacer práctica de campo y con eso poder sumar y enriquecer mi tesis de licenciatura sobre innovación y el mercado global. Y en este sentido, a mí me parece que a partir justo de esta experiencia pude reconocer la importancia de vincular esta parte teórica con la práctica y de generar en la investigación como algo más propositivo, es decir, no solo repetir lo que ya nos están diciendo los autores, sino como el atreverme a proponer, que fue algo que me impulsaron mucho estas dos investigadoras, y también en la facultad, la doctora Yadira Galvez, por supuesto, con temas de seguridad, y el maestro Marco Lopategui, que también trabaja temas de ciencia, tecnologías de las relaciones internacionales. Me parece que fueron personas que han influido en esta capacidad de fomentar este pensamiento crítico, esta interdisciplinariedad en la investigación, y creo que han marcado este enfoque hacia una investigación que pueda incorporar tanto al derecho internacional como estos temas de gobernanza, tecnología, ¿no? Como el ciberespacio, como los derechos digitales, entre otros temas. Me parece interesante que tres de los que mencionó son mujeres y pues esto va muy ligado a la siguiente pregunta, que es, como mujer en una disciplina tan técnica y académica, ¿ha enfrentado retos particulares? Si es así, ¿cómo los ha superado y qué consejos daría a las nuevas generaciones de académicas mujeres? Pues yo creo que justo en este sentido, por ejemplo, con la materia de Derecho Internacional y otras materias que doy de Derecho, lo que yo he podido ubicar es que tenemos libros de derecho de grandes doctrinarios, que por supuesto han aportado muchísimo, pero en su mayoría son hombres. Y también estos libros de derecho, insisto, pues ya están totalmente rebasados por los grandes problemas y los acontecimientos de la realidad internacional. Y sobre todo, creo que los retos que he enfrentado de manera particular, pues tiene que ver con cómo estos temas se han abordado por autoridades académicas en un entorno, me parece, predominantemente masculino. Y creo que pues es importante que nosotras, como mujeres, también vayamos sumando, ¿no? Y siendo quizá más incorporadas o incluidas en bibliografía. Si uno hace una revisión de la bibliografía dentro de los programas de estudio, pues va a encontrar que hay una o dos mujeres, ¿no? Que retoman dentro de estas referencias bibliográficas. Entonces, yo sí creo que pues es importante también que en los espacios de divulgación académica de estos grandes temas, pues incorporemos también la voz de muchas mujeres que son brillantes en el ámbito del derecho internacional, es decir, donde la voz y sus aportes puedan ser visibilizados y valorados, y se pueda mirar toda esta solidaridad y este trabajo en red de muchas académicas que pues también son muy brillantes, y que me parece que podemos fortalecer pues esta disciplina del derecho internacional. Sí, pues sí me parece muy importante y un gran consejo lo que usted menciona, porque pues justo, o sea, siendo una mujer en una parte, una área de las relaciones internacionales que es tan técnica como lo es el derecho, en donde pues normalmente lo que hay son más hombres,
pues sí me parece que personas como usted, de un gran ejemplo y de una gran trayectoria, sean nuestros modelos a seguir para académicas bueno, a académicas que les gusta el derecho internacional y que no se desmotiven, ¿no? A no irse por esa área pensando que tal vez no haya tanto campo, ¿no? Y bueno, como siguiente pregunta, ¿cómo equilibra sus responsabilidades académicas con sus intereses personales? Pues yo creo que es algo muy complejo, pero el equilibrarlo pues tiene que ver con ir rompiendo desafíos e irme como disciplinando en el sentido de aprender a gestionar mi tiempo de manera efectiva para poder pues atender ambos aspectos y no darle como más prioridad a uno sobre otro. Creo que la clave es la organización, es priorizar no solo las tareas académicas, sino también momentos para mí misma, como no solo la preparación de los cursos, sino siempre tengo como un libro, ya sea de literatura o de uso personal para también ponerlo como un reto y decir, bueno, ya hice mis actividades académicas, ahora me voy a dedicar a leer 20 minutos. El ejercicio, por supuesto, a mí me parece que es fundamental, sí o sí, lo hago al menos 3 o 4 veces a la semana, ya sea muy noche o muy temprano, pero yo creo que es importante. Y por supuesto, el pasar tiempo con mis seres queridos, a mí me parece fundamental. Es decir, trato de integrar estos intereses personales dentro de un equilibrio y también pues cumplir con mis labores académicas y eso creo que permite una conexión más auténtica y por supuesto me permite llegar, creo yo, más serena, más equilibrada para cuando estoy frente al aula, porque si tuve un mal día, al llegar con el grupo, la verdad es que cambia la dinámica. Gracias por su respuesta. Y bueno, como otra pregunta de los que están viendo nuestro en vivo, de parte de Josúa Trejo Betancourt, pregunta, ¿cree que los gobiernos locales han sido relegados en la toma de decisiones en la gobernanza mundial? En caso que sí, ¿cuál podría ser la solución que pudiera tomarse vinculante? Sí, por supuesto. Yo creo que necesitamos construir una gobernanza que pueda recuperar a estos actores locales, porque en efecto son los más abandonados. Es decir, cuando hablamos de gobernanza, sí parece un enfoque muy bonito porque es horizontal, porque no hay jerarquía, porque está el Estado, están actores no estatales, está la sociedad civil, está la comunidad académica, la comunidad técnica, pero en efecto me parece que justo frente a estos grandes problemas, ya sea, no sé, por ejemplo, brecha digital, los gobiernos locales o las sociedades locales siempre tendrían que ser integradas dentro de este enfoque de gobernanza y muchas veces no es así. Por ejemplo, si miramos la brecha digital, nos vamos a dar cuenta que en México, aunque casi el 90% de la población ya son usuarios de Internet, nos vamos a ir percatando que en las comunidades rurales sigue habiendo una brecha, es decir, entre lo urbano y lo rural. Y en efecto, no hay una coordinación, no hay una gobernanza que pueda incorporar a estas sociedades locales o estos gobiernos locales y muchas veces pues quedan fuera. Y la intención es construir una gobernanza o ir hacia una gobernanza global, pero que pueda retomar esto y a mí me parece que es fundamental que esta construcción sea de lo local a lo global. Em, pues retomando lo que mencionó, me parece interesante porque justo con esto que pasó recientemente de los migrantes y Estados Unidos, yo escuché que como comentario en la radio, literalmente, pues que decían que justamente con esta gobernanza global y con todo esto que está pasando, siempre se olvidan de las particularidades de los estados de México, ¿no? O sea, cómo cada estado, a pesar de ser un mismo país, tiene pues sus especificidades y sus sociedades particulares, ¿no? No todo es igual. Entonces, pues sí me parece interesante e importante también resaltar
pues esto, ¿no? O sea, desde lo local hasta lo general, bueno, hasta lo universal. Y bueno, como siguiente pregunta, ¿cómo le gustaría que fuera recordada su contribución a la academia y al campo de las relaciones internacionales, tanto en términos de su labor docente como de su trabajo de investigadora? Pues bueno, la verdad es que yo creo que si uno es capaz de inspirar a nuestros alumnos, motivarlos y el impulsar a que ellos construyan su conocimiento, pero de manera significativa, es decir, no solo que aprueben la materia, sino que realmente lo visto en clase pueda servir para contribuir no solo a la comprensión de lo que está sucediendo en el mundo vinculado al derecho internacional, sino a la comprensión de los grandes problemas globales y que puedan proponer soluciones. Repito, muchos de nuestros estudiantes de verdad hoy en día ocupan puestos importantes tanto en el gobierno federal como en el gobierno local, son empresarios, son parte de organismos internacionales o de otro tipo de organizaciones y me parece que es fundamental que yo pueda como inspirar a que den soluciones prácticas e innovadoras, que es lo que busco en el curso con la materia de Derecho Internacional, Derecho Constitucional o seminario. Es decir, mi labor docente busca ir más allá de esta transmisión de información. Creo que los docentes no transmitimos conocimiento, se teje el conocimiento y lo tejemos juntos, de tal manera que hay que despertar este pensamiento crítico, esta capacidad de los estudiantes para analizar, para cuestionar la realidad internacional, pero desde un enfoque humano y ético. Y entonces, a mí me parece que desde mi trabajo investigativo, pues lo que busco también es proponer, ¿no? Y tener una mayor comprensión de los desafíos contemporáneos en la gobernanza del ciberespacio, en cuestionar también cómo se van dinamizando y cómo se van complejizando estas relaciones de poder, cuestionar a la propia gobernanza y decir, a ver, no es la panacea, no hay que abrir la caja negra. Y yo creo que esa sería la manera. Muchas Ah, y, gracias. Creo, perdón, perdón, ay, perdón que interrumpa. Yo creo que otra cosa que se me fue. Sobre todo creo que esta visión humanística de las relaciones internacionales y del derecho internacional, es decir, eh, a mí me encantaría que este legado académico, que no sea vista solo como pues una profesora más en el sentido de, pues sí, la profesora es buena o enseña bien, sino pues una profesora humana, una profesora que inspira, ¿no? Y que tiene este respeto mutuo y cree en los estudiantes. Gracias por sus palabras y creo que sí lo ha logrado. Bueno, como haber sido estudiante de usted, sí me dejó esto que usted quiere dejar como profesora y como investigadora, porque como ya mencionamos anteriormente, creo que hay, bueno, actualmente en México hay muy pocos investigadores que toman estos temas o tal vez todavía no hay como esta información, ¿no? Entonces, que usted sea pues una de las que están tomando esos temas de ciberespacio y gobernanza global me parece pues muy impresionante y además como profesora también deja una gran huella buena y positiva en sus estudiantes. Y Gracias. sí, y bueno, siendo a un estudiante de licenciatura de Relaciones Internacionales, ¿cuál fue la materia que te encaminó, inspiró en su desarrollo académico? Pues sin duda las materias de derecho, desde que ingresé a la carrera de Relaciones Internacionales, para mí fueron muy motivadoras, inspiradoras. Yo tomé con grandes profesores estas materias, entre ellos, por supuesto, la doctora Yamel Velador, que continúa dando clases y a quien le tengo un gran aprecio. Me parece que la forma en que la profesora Velador abordó estos temas, pues a mí me motivó a justo iniciar una segunda carrera en la Facultad de Derecho, hice carrera simultánea y me permitió tener un enfoque pues más integral del derecho internacional y cómo se puede
irse adaptando a los desafíos pues actuales de un mundo más global, más complejo, más caótico, pero creo que esas clases fue donde comencé a desarrollar esta pasión por el estudio del derecho internacional, y ya después, ya con los estudios de doctorado, me llevó hacia la gobernanza global, el ciberespacio, y empezar pues a cuestionar otro tipo de temas que son relevantes para las relaciones internacionales, pero que me parece que aún no son abordados o no están incluidos en los planes de estudio, como inteligencia artificial, ciberespacio. Sí hay algunas optativas, me parece que de ciberseguridad, pero creo que desde el enfoque, desde las relaciones internacionales, sí tenemos ahí un gran trabajo y un gran desafío. Em, Continuando con en esta línea de lo que le inspiró, ¿qué consejo le daría a un estudiante de relaciones internacionales que recién comienza en esta carrera y que aspira a tener un impacto significativo en el ámbito internacional? Pues mi consejo sería esta curiosidad constante, esta apertura de aprender diversas perspectivas, es decir, no casarnos con una teoría, con un enfoque, con un profesor, salir de la universidad. Yo siempre motivo a mis estudiantes y les digo, si pueden hacer una estancia, un intercambio, háganlo. Salgan de la universidad, salgan del país, conozcan nuevas perspectivas, busquen un posgrado fuera y después regresen, por supuesto, a la UNAM, pero me parece que esto nos permite entender mejor las relaciones internacionales y ver que son una disciplina dinámica que está en constante evolución, que hay otros enfoques, otras perspectivas, otras formas de abordar y aprender y enriquecer esto. Yo creo que esto nos da una comprensión más sólida y un impacto más claro en el campo de las relaciones internacionales. Pues muchas gracias por haber respondido todas nuestras preguntas. Espero que se le haya pasado muy bien en esta sección. Estamos llegando al final de esta entrevista, bueno, de este programa de entrevista, y queremos agradecer profundamente a la doctora Rosa Merlín Rodríguez por compartirnos sus reflexiones, experiencias y conocimientos en temas tan relevantes y actuales para nuestra disciplina. Así Pues es, Vive. Perdón, doctora. En nombre, pues, de nuestro seminario de Relaciones Internacionales, de nuestro director, el doctor Edmundo Hernández Vela, y nuestra coordinadora, Ana Laura Pérez Aparicio, agradecemos su valiosa participación, que sin duda ha enriquecido este espacio y nos ha dejado grandes aprendizajes. Y como un reconocimiento por su tiempo y aportaciones, queremos hacer entrega simbólica de esta constancia de participación que le haremos llegar a su correo al término de esta entrevista. Y bueno, igual se la vamos a entregar previamente con la firma ya correspondiente del doctor. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente por compartir este espacio con nosotros. Ha sido un honor contar con usted y con su presencia, y ojalá podamos seguir aprendiendo de su trabajo en un futuro. muchísimas gracias, de verdad yo estoy muy agradecida, excelente entrevista. El hecho de tener alumnas tan brillantes como ustedes pues en este tipo de eventos a mí de verdad me enorgullece muchísimo, y pues agradecerles su tiempo y por supuesto también del seminario por la invitación. Me siento muy honrada, agradezco al doctor Hernández Vela y por supuesto a la doctora Ana Laura por la confianza. Yo espero que les haya gustado y que pues vaya, les motive también a que tengan una búsqueda de este tipo de temas. Muchas gracias. A usted, doctora, por supuesto que nos encantó. Hemos también recibido varios comentarios en el en vivo. Entonces, pues justamente también nos toca despedirnos de nuestra audiencia. Gracias por acompañarnos en esta edición de Rostros de la Academia en Relaciones Internacionales. Obviamente les invitamos a seguir atentos a los próximos programas. Por ello, pues no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, pues para estar al tanto de las próximas entrevistas y contenidos. Nos vemos en la siguiente edición. Hasta pronto. Gracias, hasta luego. Gracias.